Buenos días, estudiantes de 10.º grado, continuando con esta semana de afianzamiento de los conocimientos desarrollados. Sabemos que en la primera parte del semestre desarrollamos la historia de las guerras civiles en Colombia durante el siglo XIX, terminando en la guerra de los 1000 días. La violencia en Colombia. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal se institucionalizaron, caracterizándose el primero que defendía la agenda continuista del sistema social y político y la protección de los intereses de los más adinerados. El Partido Liberal en ese momento se referenciaba con que apoyaba a los intereses de los comerciantes y de los menos favorecidos. La lucha entre estos dos partidos llevó a la constituida de 54 guerras civiles, que algunas ya la hemos tratado. Y el enfrentamiento termina desencadenando el periodo que se conoce como el periodo de la violencia y también el llamado Bogotazo. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos, las agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país fomentó los procesos de radicalización de los movimientos políticos. Y el Bogotazo se origina debido al asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, lo cual propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país y se produjeron actos violentos, incendios de edificios públicos, destrucción a archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares y se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y formaron gobiernos revolucionarios. Este hecho marca la historia del país debido a que inicia el periodo conocido como la violencia y esta furia que también se vio en el sentido del pueblo a la muerte de un candidato presidencial que representaba de alguna manera las voces de lo que hasta este momento no se habían escuchado. Después de este periodo inicia el que se conoce como el Frente Nacional, que fue el acuerdo entre los partidos tradicionales, conservadores y liberales por alternarse el poder. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo que establecía un sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974 y establecía y fue defendido a el regreso de un sistema de un régimen democrático. Entonces vemos, y como hemos desarrollado, el Frente Nacional fue la alternativa que las élites del país políticas vieron para acabar con este periodo de la violencia originado desde el Bogotazo. Entonces, en las clases pasadas hemos comenzado a desarrollar, bueno, ¿qué pasó en Colombia después del Bogotazo? ¿Qué frutos buenos o negativos dejó ese Frente Nacional? En líneas generales se puede decir que paró la violencia bipartidista que hasta ese momento se estaba desarrollando en el país. Sin embargo, al solamente compartir el poder entre conservadores y liberales, dejaron por fuera otras opiniones y otras maneras de expresarse. Entonces, después del periodo que estamos desarrollando, vamos a ver que se van a crear partidos de oposición y cómo la violencia que hoy todavía existe en Colombia es fruto y se va construyendo en la segunda mitad también del siglo
2020. Entonces, con esto damos por terminado esta clase de agenciamiento de las temáticas que hemos desarrollado hasta el momento en esta segunda parte del semestre. Muchas bendiciones.